Muy buenas noches, amigos televidentes. Bienvenidos a un nuevo episodio de Focos y de su segmento Zoom, para que la educación sea la solución. La semana antepasada, el Ministerio de Educación presentó el Plan Estratégico Institucional 2019-2024, con la presencia de funcionarios del Ministerio, de varios embajadores y de los principales organismos multilaterales de cooperación. Se trata del primer plan estratégico de las instituciones de gobierno, del ministerio más importante para la transformación, la viabilidad y la confección del futuro de nuestro país. Para conversar sobre dicho plan y los desafíos principales de la gestión de gobierno en educación, conversamos esta noche con la ministra Carla Ananía de Varela. Bienvenida, ministra. Buenos días, Alberto. Es un gusto estar aquí contigo en Focos. Gracias por la invitación. Con mucho gusto. Bueno, estos han sido 6 meses y medio muy intensos, pero antes de entrar a ver la propuesta esta que ustedes han hecho sobre el plan estratégico, quisiera que nos dijeras cómo encontraron ustedes el Ministerio de Educación. Bueno, interesante pregunta, Alberto, porque cuando uno llega a administrar una cartera, obviamente ha habido una administración antes que ha manejado las cosas con determinado estilo. Y como tú sabes, no tuvimos el momento suficiente para la transición y entramos de lleno a un ministerio que tenía una serie de dificultades para poder funcionar normalmente o por lo menos estar a la altura de los desafíos que el mismo ministerio representa. Por ejemplo, la dispersión de funciones. Encontramos que había no solo dispersión de funciones, sino además duplicación de funciones. Por ejemplo, no encontramos un sistema de información único, habían varios sistemas de información. Eso dificulta la toma de decisiones, el poder tener indicadores y cifras diversas dentro de un mismo ministerio, cosa que estamos ya comenzando a corregir. Un sistema de evaluación disperso, casi cada dirección tenía su propio sistema de evaluación. No había una sola unidad de cooperación donde nosotros pudiésemos tener un mapa de la cooperación y decir quiénes cooperan con el ministerio y a dónde. Tenemos ya un mapa georreferenciado de a dónde está la cooperación, quiénes están y con cuánto. Además, encontramos a un personal desmotivado, Alberto. Desmotivado porque era un ministerio dividido en 3. Entonces eran 3, como 3 feudos. El despacho del ministro y los 2 viceministerios. Exactamente. Entonces eso hacía que la conducción fuese como de 3 ministerios separadamente. Y la gente así lo manifiesta, así lo cuenta. No existió un diagnóstico y una sistematización, por ejemplo, de la situación de la infraestructura de los centros escolares en función de sus prioridades. Encontramos, por ejemplo, que al llegar nosotros empezaron a reportarnos colapsos de fosas sépticas, porque tenían 10 años de no haber sido limpiadas ni dar mantenimiento. Entonces, primero, no había una identificación de las necesidades en infraestructura por prioridad, ni había un plan continuo de mantenimiento, lo cual hace difícil darle seguimiento a una infraestructura tan grande como es la del Ministerio de Educación, de más de 5,000 centros escolares. Esto lo que hace es que se vienen unas pequeñas tormentas, 3 días de tormenta, 4 días de tormenta, como tuvimos hace 2 meses, y colapsan muchos centros educativos. Nosotros al nomás llegar, lo primero que hicimos fue hacer un análisis de aquellos centros escolares que estaban en peores condiciones y hacer una planificación de intervención por niveles. Tenemos esa planificación de intervención por niveles y cuando empezaron las lluvias hicimos 2 grandes equipos de intervención inmediata. O sea, más bien un gran equipo de intervención inmediata o de reacción inmediata y se nos unieron 2 socios, FEPADE y Urbánica, quienes nos dieron 2 cuadrillas, una cada uno, para poder intervenir.
de manera solidaria nos apoyaron, lo cual agradecemos, para intervenir aquellas escuelas que colapsaron a raíz de las lluvias, pero no a raíz de las lluvias. ¿Qué hay de los temas de la currícula, de la formación propiamente dicha y de la misma formación de los profesores, que es un tema tan importante? Bueno, siguiendo con cómo encontramos al ministerio, la currícula de la educativa en general, y eso está dentro de nuestro plan estratégico, tiene que ser revisada, sobre todo en las principales áreas, ¿verdad? Tiene que haber, nos hemos propuesto una revisión actualizada de la currícula en las áreas prioritarias. ¿Cuáles son las áreas prioritarias? Lenguaje, matemáticas, ciencias naturales, sociales, sin descuidar la parte artística y la educación física. Pero yo quisiera terminar de contarte cómo encontramos el ministerio en la parte de finanzas. Para el año 2019, el ministerio, y nosotros nos encontramos con ese presupuesto, tenía 997 millones de presupuesto. Ahora, para el 2020, tenemos 1.000.039.000. ¿Cuáles eran los principales problemas del manejo del presupuesto? Tú como economista sabes que como tú manejas la finanza dentro de tu casa, así vas a tener la capacidad de accionar hacia afuera. Primero nos encontramos con 21 millones de déficit en el tema de salarios, y eso había sido por un manejo no apropiado del presupuesto, la utilización de la asignación del presupuesto para poder solventar problemas, al final problemas que sí fueron solucionados, pero con motivación política y no con una racionalidad en el tema del presupuesto. Quiero decirte también que comparativamente a la inversión que existía en el presupuesto 2019, hemos aumentado la inversión en 336%, y esta inversión está precisamente en 35 millones en el mejoramiento de ambientes educativos para el aprendizaje. Estos 35 millones van orientados al mejoramiento de la infraestructura, para el equipamiento y para compra de equipos que nos permitan entrar a la era tecnológica y poner al servicio de los aprendizajes la tecnología. Bueno, tenemos que pasar, Carla, por razones de tiempo a los otros temas. Yo sé que hay muchos aspectos del diagnóstico, tal vez en algún momento se pueden retomar, pero bueno, dado ese diagnóstico, ustedes elaboran, diseñan y elaboran el Plan Estratégico Institucional del Ministerio 2019-2024. La pregunta obligada es, ¿cómo se diseñó y elaboró este plan? Este plan ha sido principalmente participativo, Alberto. Han participado los niveles centrales y territoriales del ministerio a través de talleres, devoluciones, consultas, reflexiones colectivas, y al final se ha producido un plan estratégico institucional que tiene en este momento prácticamente ha sido terminado. Lo que presentamos la semana pasada fue, digamos, el plan general, pero todavía estamos en proceso de afinar los detalles. Entiendo que hay un documento de respaldo precisamente de ese plan general que ustedes presentaron. Hay un documento completo con metas, con indicadores, ¿verdad? No podemos nosotros construir un plan sin metas y sin indicadores, ¿verdad? Esto se está afinando porque existe la tendencia, sobre todo en la administración pública, a determinar o a fijarse una gran cantidad de metas y una gran cantidad de indicadores. Entonces tenemos que escoger aquellos que son estratégicos, y por eso es que nos estamos tomando el tiempo para afinarlo. ¿Por qué es diferente este plan de los planes desarrollados anteriormente? ¿Cómo verías tú su particularidad? ¿Cuál es lo nuevo? ¿Cuál es lo más relevante? Mira, Alberto, en los temas de educación, todos los especialistas y los que trabajamos en el área sabemos cuáles son las necesidades. Yo no te puedo decir, por ejemplo,
que las prioridades que están en este plan son diferentes a las que fueron identificadas antes. Sin embargo, aquí lo que hay es una focalización, primera diferencia, focalización. Segundo, estamos tomando en cuenta el ciclo de vida del niño y el adolescente. Y tercero, hay una voluntad política para implementarlo, tanto así que no hemos esperado que el plan estratégico esté finalizado para poder comenzar a trabajar. Nosotros en estos 6 meses hemos intervenido ya simultáneamente 131 centros educativos que estaban en pésimas condiciones. Bueno, pero entiendo que todo el tema de la atención a la niñez desde muy temprana edad es algo muy particular de este plan que no lo habíamos visto. Todo lo que es la atención a la primera instancia, un tema que por cierto entiendo que la primera dama tiene un particularmente interés en que se desarrolle. Pareciera que esto es un distintivo, dijéramos, de este plan. Así es, Alberto, porque como tú me preguntabas, ¿cuál es la diferencia? La necesidad de invertir en la primera infancia había sido identificada, pero no se habían tomado las medidas para hacerlo de manera contundente y prioritaria. En este momento, nosotros, con los pocos ahorros que hemos hecho en estos 6 meses, mejorando la gestión y desarrollando unas finanzas con cierta austeridad y raciocinio, hemos trabajado las 131 escuelas que estamos interviniendo en este momento en el programa que se llama Reduciendo Brechas en Educación. Estamos ya preparándolas para poder recibir la nueva demanda, la demanda que se viene en los años de 3 a 6 años, ¿verdad? Entonces, y estamos gestionando, importante, la primera dama está gestionando grandes, importantes financiamientos de parte del Banco Mundial y del BID que van a servir precisamente para darle un impulso decisivo a este tema. El doctor Óscar Picado Joao, uno de los especialistas reconocidos en materia de educación, escribió una columna la semana pasada titulada Otro plan educativo sin solución, donde afirma que el nuevo plan, que ha sido aplaudido ingenuamente por algunos analistas y que ha tenido apoyo de organismos multilaterales y cooperantes, se ha construido en aproximadamente 6 meses. Y luego de leerlo con detalle les puedo asegurar que es un conjunto de ideas muy bien elaboradas, es decir, un buen discurso, pero en ninguna de las 29 láminas explica cómo van a suceder las reformas o modernización que se plantea, ni establece una métrica mínima para dar seguimiento a los cambios. Y esto representa un riesgo importante para la eficacia de las políticas públicas educativas. ¿Cuál es tu reacción a esta crítica? Bueno, lo primero es que yo invitaría al señor Picardo, como especialista en educación, a sumarse a la construcción. Con todos los sectores con que yo hablo, todos nos sentimos en el mismo barco, porque consideramos que la educación es responsabilidad de todos. Invito al señor Picardo a acercarse al Ministerio de Educación y a no leer solamente la presentación de PowerPoint, sino poder conocer el documento completo, donde obviamente tenemos que medir cada una de las actividades, tenemos que medirlas y estamos trabajando en este momento ya en el afinamiento de las metas y los indicadores que se han identificado. Estamos trabajando en ellos. Yo invito al señor Picardo a sumarse. Puede ser que hayan muchos de estos analistas que al solo haber visto la noticia sobre la presentación general, asumen que no hay datos duros que respaldan, ¿verdad? O objetivos concretos, o sea que puede ser que se trate efectivamente de un vacío. Yo he conocido que efectivamente el documento existe, y me parece interesante que haya un diálogo abierto y transparente sobre el mismo. Yo diría el Banco Mundial y el BID no se van a meter a asesorar y a apoyar, dijéramos, este esfuerzo,
si esto no tiene consistencia. Obviamente, pero yo creo, Alberto, que es una costumbre que a veces tenemos muchos salvadoreños de criticar sin preguntar, de criticar sin indagar, de criticar sin información. Antes de lanzar una opinión hay que informarse. Bien, vamos a ir a un corte comercial, ya regresamos. Para que la educación sea la solución, conversando con la ministra de Educación, Carla Ananía de Varela. Bien, un ministerio con problemas de diferente tipo y un plan ambicioso de transformación de la educación apoyado al más alto nivel del gobierno. Esto tiene desafíos, los recursos son muy limitados. Yo sé que se pueden usar de manera más eficiente, pero se necesita obtener también mucha cooperación internacional. Buena parte de estos recursos se van al pago de administración, al pago de profesores. Es el ministerio con más funcionarios del país. Entonces es una tarea enorme. Dentro de este contexto, ¿cuáles son los principales desafíos para la ejecución de este plan estratégico? En relación a lo que acaba de decir Alberto, que es un ministerio con muchísimos problemas, es parcialmente cierto, porque lo que yo me he encontrado con en el ministerio, es que hay cantidad de recurso humano valiosísimo, con capacidad, con experiencia, pero que no ha sido puesto en el lugar donde debe estar, ni ha sido valorado. Primer gran desafío, descubrir los talentos internos que nos encontramos en ese proceso, estimular a las personas que están adentro, que tienen mucho que dar y que no han podido dar por diferentes razones. Trabajar en una administración eficiente y mejorar la gestión, parte de lo cual ya lo comenzamos a hacer. Obviamente, el financiamiento es un gran desafío, porque tú sabes que el presupuesto del Estado, el pastel del presupuesto del Estado, tú no le puedes dar una tajada a un ministerio más grande si no le quitas a otro. Necesitamos crecer, la economía necesita crecer. Así es. Pero el lema que nosotros manejamos es que si gana la educación, ganamos todos. Y en este país, en El Salvador, hay sectores de la población que tienen años aportándole a la educación. Por tanto, aprovechando el logro que se hizo en la administración anterior con el CONED, que fue un espacio de diálogo que cumplió con su función. Ahora, el señor presidente de la República, Nayib Bukele, va a proponer a la nación una gran alianza, un pacto nacional, donde todos estos sectores puedan aportar y podamos, de una manera consensuada, ir aumentando paulatinamente el presupuesto de educación para poder llegar al menos al 6% o al 7% que tiene Costa Rica. Obviamente en educación, las metas, los objetivos y los resultados son de mediano y largo plazo. Muy bien. Dentro de estos desafíos está también el tema de la formación de los profesores. Esto es clave para la transformación de la educación, la dignificación del magisterio, pero también fortalecer las capacidades para que ellos puedan transmitir esto a los alumnos. Totalmente de acuerdo. Es más, ese es el segundo gran eje estratégico del plan que presentamos la semana pasada. La dignificación docente tiene muchos componentes. Uno de ellos es la formación, la especialización. Nosotros en este momento estamos en ese proceso, pero tenemos que darle un giro y vamos a reevaluar y a transformar esa formación que tiene que estar dirigida a actualizar a nuestros docentes
en el uso de las nuevas tecnologías para el mejoramiento de los aprendizajes. No se trata solamente del uso de la tecnología, sino que el uso de la tecnología al servicio del aprendizaje, que es diferente. Normalmente lo que se ha hecho es crear los centros de cómputo. Vamos al centro de cómputo. Vamos a transformar y estamos ya caminando hacia la idea de que la computadora no tiene que estar en el centro de cómputo, tiene que estar en el pupitre del niño para ayudarle a aprender matemáticas, ciencias naturales, lenguaje. Una cosa muy importante es el tema del idioma inglés, Alberto. ¿Verdad? El próximo año se va a hacer una inversión muy importante en llevar el inglés como segunda lengua. ¿Y cómo está el tema de la conectividad de las escuelas con el internet, etcétera? ¿Es algo que tiene una cobertura considerable o hay mucho también por avanzar ahí? No, en este momento la cobertura es todavía limitada. Sin embargo, nosotros articuladamente con la Secretaría de Innovación vamos a tener acceso a ciertas cooperaciones que van a poder ampliar de manera sustantiva en los próximos 3 años la conectividad para poder hacer realidad lo que acabo de mencionar, la tecnología al servicio de los aprendizajes. El tema de la educación es sin lugar a dudas el tema prioritario del país, y ya no dijéramos en este cambio de época, de este cambio civilizatorio que experimentamos, y no hay futuro, no puede tener viabilidad y futuro el país si no priorizamos la educación y transformamos para adaptarla a los desafíos que tenemos en este siglo XXI. Y si en algo podría probablemente haber mayores consensos y mayores voluntades, sería precisamente en este tema. Y esto nos lleva a lo que tú introducías precisamente sobre este acuerdo nacional por la educación liderado por el presidente de la República. Exactamente, y no sería un espacio para seguir dialogando, obviamente hay que llegar a consensos, sino sería un espacio para la acción, porque las prioridades ya las conocemos, las necesidades las conocemos y las sabemos muy bien, estamos sobrediagnosticados. Ahora lo que necesitamos es hacer un análisis de los recursos que cada sector tiene, de lo que ya aporta y cuánto aporta, porque aquí hay una cosa curiosa, Alberto, y es que cuando nosotros hablamos del aporte en educación, de la contribución en educación de parte del Estado, nunca tomamos en cuenta los aportes de todos estos sectores, específicamente el sector privado empresarial. Y tiene potencialidades precisamente de contribuir mucho más, me imagino. Obviamente, yo he tenido conversación con ellos, con varios gremios, y ellos me han dicho, nosotros estamos esperando un liderazgo y una orientación de parte del gobierno y del ministerio particularmente. Y esto mismo se podría hablar respecto a la cooperación externa. Se anunció que como resultado de la reunión que tuvo la primera dama en Qatar con la presidenta, entiendo yo, de esta fundación, hubo un ofrecimiento para que hayan recursos para asegurarse que los niños o una parte de los niños no abandonen las escuelas a temprana edad. Sí, hemos tenido la noticia, estamos esperando sentarnos con el equipo de la primera dama para ver en qué consiste este ofrecimiento, porque desde el ministerio ya estamos trabajando en esto, ¿verdad? El simple hecho de invertir en la primera infancia va a evitar que los niños abandonen la escuela en primero y segundo grado. Nos queda el desafío de los adolescentes que abandonan la escuela en tercer ciclo y bachillerato. Ahí ya son otros problemas, son otras causas. El tema de la migración, el tema de la violencia, de pandillas y el tema del abandono de la escuela por la necesidad de trabajar. Ahí necesitamos articularnos con las demás carteras de Estado. Por cierto, Alberto, este plan estratégico que hemos presentado en todos sus componentes es un plan articulado con las demás carteras de Estado. Este gabinete trabaja de manera articulada y esa es una ventaja que nos permite potenciar y optimizar los recursos que disponemos. Yo sé que te has metido a fondo en los temas, no solamente del diagnóstico con tu equipo, pero también en los temas del plan.
y además pues con los organismos internacionales involucrados. Pero se te conoce más probablemente por tu presencia a nivel territorial, por ir a visitar las escuelas, muchas de ellas abandonadas, muy humildes. Cuéntanos un poco cuál ha sido esta experiencia. Bueno, yo quiero decirte que la visita al terreno es lo que le da sentido a mi trabajo, porque es ahí donde yo me entero, comprendo de forma directa cuál es la realidad que estamos abordando y cuáles son las necesidades. Y es ahí donde yo constato el valor que tenemos los salvadoreños y sobre todo la gente humilde que tiene años de estar esperando que llegue una luz de esperanza que les pueda apoyar en su centro educativo. Me ha dado mucho gusto que en cada centro educativo donde yo voy encuentro familiares de los niños. Las familias están ahí. Eso lo tenemos que potenciar, lo tenemos que mejorar, porque la idea de este gobierno es que la escuela es el centro neurálgico donde confluye la comunidad y la familia. Bueno, te hemos visto en blue jeans y en ropa muy casual. ¿Se extrañaron muchos profesores o madres de familia y padres de ver a la ministra llegar a lugares muy apartados, muy recónditos? Tal vez no habían recibido nunca la visita de una autoridad. Entiendo que hasta en helicóptero has andado. Sí, bueno, yo creo que se hubieran sorprendido más si hubiera llegado así de saco, ¿verdad? Creo que para todas las ocasiones y para todos los sectores hay que ubicarse y saber cómo presentarse. Hay una especie de axioma, una verdad evidente en sí misma, que dice que la educación es la solución. Eso que estamos de acuerdo, pero eso equivale casi a decir que queremos a nuestras madres, ¿verdad? Todos queremos a nuestras madres. Es como un lugar común, pero sin plan y sin acuerdo no hay solución. Y en ese sentido, la pregunta es, bueno, ¿por qué dentro del plan y el acuerdo la educación esta vez será la solución? Porque esta vez sí hay voluntad y no hemos esperado a terminar el plan estratégico para iniciar, Alberto. Hemos iniciado ya. Y yo le agregaría a esa frase, la educación es la solución siempre y cuando todos contribuyamos, porque la educación es de todos. Si gana la educación, ganamos todos. Entonces, educación es el espacio, es el tema indicado, idóneo, para que el salvadoreño se una, se reconcilie y trabaje de la mano por El Salvador. Bueno, esto tiene que ver, bueno, en primer lugar, para formar a niños educados con desarrollo mental, con otras capacidades cognitivas, con capacidades de relacionarse, de tener empatía. Hoy hay nuevos enfoques, ¿verdad?, sobre la educación que no existían cuando tú y yo estudiamos, y me imagino que esos nuevos instrumentos, esos nuevos enfoques y metodologías tienen que estar presentes. La vinculación con las expresiones artísticas, culturales, antes hacíamos manualidades en aquella época. Tal vez un comentario rápido sobre este tema. Sí, contarte que en el ministerio hay 7 bachilleratos en música y en artes. El día de ayer celebramos nuestra fiesta navideña y no tuvimos necesidad de contratar equipo de sonido ni servicios de sonido. Tuvimos a 5 maravillosas orquestas que nos hicieron bailar y nos hicieron gozar con nuestros alumnos. Y ayer aprovechamos para entregarles más instrumentos musicales, para seguir potenciando esos talentos. El Salvador es un país de talentos, Alberto. Nuestros jóvenes son talentosos, pero no han tenido la oportunidad, o muy pocos la han tenido. Este gobierno, el gobierno del presidente Bukele, está empeñado en trabajar por la juventud y darles esa oportunidad para que puedan desarrollar sus talentos. Hay un tema que es cómo elevar la esperanza de un pueblo tan sufrido como el nuestro, tan
postrado por tanto tiempo. Muchos temas, el tema de la violencia, el tema de la falta de recursos en las escuelas, pues hay muchísimos. Es como casi como ir a la guerra, es una guerra muy humana, pero no es fácil para alguien que antes trabajaba pues en organismos internacionales con la infancia. Yo sé que estabas también en el terreno, pero de la noche a la mañana estás liderando el ministerio más grande y posiblemente uno de los más complicados. ¿Cómo ha sido este cambio en tu vida? Yo creo que ha sido, porque cuando yo he trabajado por años en el tema de la infancia, me ha tocado estar en el terreno. Uno de los temas que yo veía en mis años de trabajo con UNICEF, que es uno de los temas más complejos dentro de tantos proyectos que yo tenía a mi cargo, era el tema de la justicia penal juvenil. Y yo visitaba los centros de internamiento, visitaba las comunidades. En todos los demás proyectos que he tenido que visitar la realidad para poderme dar cuenta. Sin embargo, el Ministerio de Educación es una realidad mucho más grande, mucho más amplia. Pero te quiero dar un solo ejemplo que a mí me permite llenarme de esperanzas y darme cuenta que con solo la presencia y el tiempo que tú le dediques a un director y a su escuela que tiene 10 años, que nadie ha llegado a verlo, solamente eso devuelve la esperanza. La presencia, la escucha y la respuesta, aunque sea con los pocos recursos que uno tiene. Así es. Ministra, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación a Focos. Vamos a seguirle dando seguimiento a la evolución de este plan y de los avances en el mismo. Muchas gracias. Gracias por invitarme, Alberto. Y a ustedes, amigos televidentes, gracias por su sintonía. No nos cambie. Hay mucho más contenido en Focos y aprovecho para desearle a toda nuestra audiencia una feliz Navidad. Investigaciones periodísticas revelaron esta semana que el vicepresidente de la Asamblea Legislativa, Guillermo Gallegos, tiene 11 parientes contratados en la institución. El periódico digital El Faro reportó que 4 cuñados del legislador de Ghana y 7 parientes de su esposa, incluida una nuera, fueron contratados por la Asamblea Legislativa entre 2006 y 2018, períodos en los que Gallegos ostentó cargos de poder. Hoy, en Focos, analizamos si el marco legal actual es suficiente para contrarrestar el nepotismo en la función pública. La Ley de Ética Gubernamental se aprobó en 2006 y en el artículo 6 prohíbe el nepotismo. La normativa dice que un funcionario no puede nombrar, contratar, promover o ascender en la entidad pública que preside o donde ejerce autoridad a su cónyuge, conviviente, primos, suegros, yernos, nueras o cuñados. Tampoco puede beneficiar a sus socios en empresas. No obstante, para el abogado especialista en ética gubernamental Gerardo Rodríguez, la ley es poco punitiva porque solo contempla sanciones patrimoniales para el funcionario infractor. En el artículo 42 se establece que el responsable de prácticas antiéticas deberá pagar una multa de entre 1 y 40 salarios mínimos mensuales del sector comercio, es decir, entre $300 y $12,000. Pero casos como el del diputado Guillermo Gallegos y sus 11 parientes, contratados por la Asamblea Legislativa cuando el legislador ostentó cargos de poder, son reincidentes en la función pública. En 2015, el Tribunal de Ética Gubernamental sancionó a la diputada de Arena, Maite Iraeta, por incidir directamente en la contratación de su hermana. Entre junio de 2014 y abril de 2019 se impusieron 21 sanciones relacionadas con nepotismo, indica información de ese tribunal. Para Eduardo Escobar, director ejecutivo de la ONG Acción Ciudadana,
Estos casos demuestran que en el país no se aplican leyes y normas para la selección y contratación de empleados públicos. Sin duda lo que ha fallado acá es el proceso de selección y contratación de personal que establece la Ley del Servicio Civil, por ejemplo. Ahí hay una primera deficiencia, que no se observó ese debido proceso, y si se hizo lo que establece la ley, pero sin duda habría que determinar si esto fue cumpliendo con los estándares necesarios. Escobar considera importante la creación de una nueva ley de la función pública con candados efectivos contra estas prácticas, pero reitera que primero debe cumplirse el marco legal vigente. El director ejecutivo de la ONG destacó que un nuevo marco legal debe sancionar también el nepotismo cruzado, es decir, cuando funcionarios pactan la contratación de sus allegados en la institución donde labora el otro. Además, alertó que el nepotismo lleva a la construcción de redes que financian o sostienen políticamente a los partidos. En cualquier otro caso, porque creo que habría que ampliar la mirada no solo a familiares, sino que ampliémoslo a allegados, a militantes de los partidos políticos que son contratados en el Estado para, obviamente, crear una red clientelar para pagar favores políticos o para financiar al partido político también. Esto ocurre en el caso del diputado Gallegos. Al menos 4 de sus 11 parientes contratados donaron al partido Gana entre 900 y 1.942.5 dólares entre 2014 y 2018. Escobar asegura que debe darse al nepotismo el peso correspondiente y contemplar la inhabilitación política del funcionario infractor. En los últimos años han llegado a manos de la Asamblea Legislativa varios anteproyectos de ley para transformar el servicio público, pero hasta ahora no han logrado apoyo. En 2018, Arena presentó una propuesta de ley contra el nepotismo y una reforma al Código Penal a la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales, que incluía penas de cárcel para los responsables de estas prácticas. El proyecto buscaba ampliar la prohibición de contratación a socios comerciales que sean parte de una misma asociación o fundación sin fines de lucro, o correligionarios de un mismo partido. También contemplaba castigar el nepotismo cruzado. La discusión de la ley se suspendió en marzo de 2019. Al consultar al diputado arenero René Portillo Cuadra, quien integra la Comisión de Legislación, por qué no continúa el análisis del proyecto, se limitó a decir que a los diputados no les conviene aprobarlo. Bienvenidos a una nueva entrevista de Matices. Algunos datos de contexto para esta entrevista. El 31 de diciembre del año pasado, 2019, vencía un nuevo plazo de la Ley Transitoria para la Estabilización de Tarifas del Servicio Público de Transporte Colectivo. Este instrumento, para que lo tengamos en cuenta, es el instrumento legal que permite que se entregue el subsidio a los empresarios del transporte público. El Estado salvadoreño, tenemos que decir, entrega mensualmente entre 200 y 400 dólares a microbuses y autobuses autorizados para evitar que los propietarios suban el precio del pasaje. En total, el subsidio implica un costo anual de 46 millones de dólares. La discusión sobre la nueva extensión del plazo para entregar esta compensación estuvo marcada en la Asamblea Legislativa por diputados que se oponían a dar sus votos, argumentando que el servicio de transporte público ofrece pésimas condiciones para los usuarios. Diputados de diferentes fracciones también propusieron que se establecieran algunas condiciones mínimas para que se entregara este subsidio o compensación. Algunas de estas condiciones eran exigir que cada unidad tuviera una póliza de seguros por daños a terceros, validadores de cobros, GPS e incluso que los empresarios paguen seguridad social y fondo de pensiones a sus trabajadores. Finalmente, se concedió un nuevo periodo de 6 meses para la entrega del subsidio
sin ninguna condición para los empresarios de transporte colectivo. El dictamen fue aprobado con 53 votos en la Asamblea Legislativa. Nuestros invitados de hoy son el diputado no partidario Leonardo Bonilla, que votó en contra de este dictamen, y el diputado Raúl Beltrán Bonilla, que votó a favor del dictamen. Además, tenemos que decir que el diputado Beltrán Bonilla es representante del PCN en la Asamblea. Bienvenidos a los dos. Bueno, gracias por la invitación. Un saludo también al pueblo salvadoreño. Bien, muchas gracias por la invitación y esperando que en las últimas horas de este fin de semana lo hayan pasado muy bien, listos para lo que usted disponga. Bien, diputados, yo hacía en la introducción a esta entrevista mención rápida sobre sus posturas. Usted votó en contra del dictamen que prorroga 6 meses más la entrega de esta cantidad de dinero y decía también que el diputado Beltrán Bonilla votó a favor. Me gustaría empezar la entrevista entendiendo las razones particulares de su voto. De acuerdo. Bueno, creo que no hay mucho que decir sobre este tema. Los diputados somos representantes del pueblo entero, según el artículo 125, y es la voluntad del pueblo la que tenemos que plantear en cada una de nuestras posturas. Es la voluntad del pueblo salvadoreño, particularmente la del usuario, que se le esté dando subsidio a los transportistas cuando estos no cumplen con garantías mínimas para dar un buen servicio al usuario. Entenderé y no creeré, he escuchado miles de opiniones y la mayoría, principalmente de los usuarios, es que no están de acuerdo. Lo que los usuarios piden es un servicio que tenga las condiciones mínimas para poder ser atendidos con un trato digno, en unidades en buenas condiciones, no expuestos a riesgos de muerte, como lo hemos visto, una por accidentes de tránsito, por la forma de conducir de algunos conductores de transporte colectivo, en otras por el mal estado de las unidades. Hemos visto cómo también la misma corrupción ha cooptado a la empresa privada, a los empresarios del transporte público de pasajeros. Hay que aclarar que no el 100% de los empresarios. Y siempre digo, hay empresarios responsables, conozco a algunos de ellos incluso, hablé con algunos de ellos que me expresaban su preocupación porque esto no se aprobara, pero hay que atender a la generalidad de los transportistas para tomar esta decisión. Unidades de transporte público de pasajeros que no daban servicio pero cobraban el subsidio. Unidades que eran conducidas por conductores que estaban bajo los efectos de droga, que conducían a exceso de velocidad, que respetaban a los pasajeros, que incumplen las normativas de tránsito. Todo esto llevó al usuario a oponerse ante la Asamblea Legislativa para que se aprobara el subsidio. ¿Qué es lo que debe de hacer un diputado y particularmente cuál fue mi posición? Bueno, acatar la opinión del pueblo salvadoreño. Pero no solo acatarla, sino hacer propuestas de solución. Ok, que no se apruebe el subsidio, no por un simple capricho, sino que también hayan condiciones, o si se aprueba, que hayan condiciones mínimas que le permitan a los salvadoreños tener un servicio de calidad en el corto plazo. Se aprobó el subsidio y estas condiciones no fueron impuestas. Sí se votó por el dictamen que les daba el subsidio a los transportistas, pero no se votó por las condiciones. Mi postura fue, repito, en favor del pueblo salvadoreño y esperábamos que por lo menos algunas de las condiciones fueran impuestas. Habrá que ver qué es lo que sucede en el transcurso de estos 6 meses, porque el subsidio fue prorrogado por 6 meses. Diputado Beltrán Bonilla, usted votó a favor de que se extendiera durante 6 meses más la entrega del subsidio a los empresarios de autobuses y microbuses, pero además también votó a favor de que no se exigiera ninguna condición adicional para entregar este monto económico. ¿Por qué? Queremos entender su posición. Bueno, primero, filosofía de la bancada. Una acción eminentemente personal. ¿Usted usa carro o autobús? Utiliza un vehículo. Muchos de los compañeros aquí usan autobuses, usan el transporte colectivo, desvencijado, bueno, unidades nuevas, lo que sea. Nosotros no queremos que el ciudadano que usa el transporte colectivo por un choque entre los transportistas y el gobierno, los transportistas tengan que parar o el gobierno tenga que sancionar y venga la gente caminando, colgada de pick-up o subida en camiones. O que venga la señora embarazada desde Apopa, desde San Martín, o que venga el anciano caminando desde Lourdes Colón, o el obrero que venga desde Zaragoza caminando, porque hay un choque. Mucha de la discusión, diputado Beltrán Bonilla, es que precisamente esos usuarios que se mueven en transporte colectivo se mueven en condiciones de poca seguridad por el mismo estado de las unidades, es decir, el servicio no es de calidad. Totalmente de acuerdo. Pero si usted viaja al oriente del país va a haber una flota de buses nuevos que valen $250,000. Es decir, yo no soy transportista ni defiendo a los transportistas. Lo que me interesa y lo que nos interesa como bloque del PCN es que el ciudadano
a pesar de que sufre el maltrato y a pesar de que viene en unidades desvencijadas, también viaja en buenas unidades. Entonces, si aquí se pudo hacer con el Citrans lo que hizo el gobierno anterior a un costo de $70 millones, que lo vamos a pagar todos, entonces, bueno, miren, ayuden y arreglen el problema. Primero, nosotros no queremos una confrontación porque alguien quiere que el gobierno y el transporte choquen, interese el caos. ¿Alguien quién? Bueno, sectores políticos o sectores empresariales poderosos del país. Es decir, el gobierno ha comenzado a tomar la iniciativa y es saludable. 188 unidades de las 14,000 que hay fueron retiradas porque los empresarios vivos, según ellos, tenían las unidades destartaladas, abandonadas y cobraban el subsidio. Eso es bueno por parte del gobierno. Y esa es la filosofía nuestra, señores. Aprieten donde tengan que apretar. Ese es un hecho de corrupción. Ahora, explíqueme algo, diputado Beltrán Bonilla. Usted dice, bueno, estamos velando personalmente y desde la fracción porque las personas que utilizan transporte público es lo que nos interesa. No se queden afectadas por un posible paro, por ejemplo. Es que ya hay amenazas. Por las amenazas, exactamente. Pero entonces, ¿por qué no votó a favor de la prórroga, pero exigiendo condiciones que permitan ir mejorando gradualmente el servicio que ofrecen los... Bueno, en primer lugar, ¿qué condiciones se le van a imponer? ¿Bajo qué circunstancias? Porque tengo el poder político. Esa es una mala idea, es un mal paso. Primero, hemos llamado a la armonía. Nuestras posiciones concerten. Siéntense a dialogar, siéntense a negociar. Hoy se cumplen 12 días, además del 23 que votamos, póngale 7 días más. Hoy tenemos 19 días y no hay visos de que se sienten a platicar. Es decir, aquí hablando se entiende la gente. Pero reformulo la pregunta. En diciembre, cuando se aprobó la prórroga, y usted lo estaba mencionando, justamente los empresarios de transporte finalmente terminaron agradeciendo la votación a los diputados que aprobaron la extensión. Derecho que tienen. Claro, pero también semanas antes y en los días previos en la discusión habían estado amenazando, como usted lo está diciendo, con disminuir el servicio, con despedir a empleados. ¿Por qué aceptar las exigencias de los transportistas sin aplicarle algunas medidas estrictas que garanticen que el servicio va mejorando? En primer lugar, insisto, yo no soy defensor de los transportistas ni tampoco soy ahijado del gobierno. Tienen que sentarse los dos a ver la realidad. Aquí hay transporte bueno, hay buses buenos, también hay buses destartalados. ¿A quién le corresponde eso supervisar? Al que da la licencia, al Viceministerio de Transporte. Y perdónenme el muy regionalismo o el muy lenguaje salvadoreño, topen al que violente los principios. ¿Quién saca los buses de circulación porque echan humo? El Viceministerio de Transporte. ¿Quién es el Viceministerio de Transporte? Es el gobierno, es el Estado, el que concede las licencias. Entonces aquí tiene que haber ley y el orden, por la razón o por la fuerza, que es la filosofía personal, y no podemos seguir permitiendo que después de 6 meses venga otra prórroga. Ya hay condiciones puestas. Señores, a partir del 1 de julio, ¿quién va a poner los validadores? ¿Quién va a poner las cámaras? Habrá capacidad para 14,000 unidades que va a controlar el sistema de qué bus sale a circular. No hay capacidad. Es más, Leonardo es testigo. En la propuesta original que llevaban los funcionarios aparecía que ellos iban a colocar las cámaras. El Estado iba a colocar cámaras. ¿A cuenta de qué? A cuenta de que usted va a pagar cámaras en las unidades del transporte a través de lo que decía el Estado. Inmediatamente las sacaron, es decir, se estaba improvisando. Aquí los transportistas espero que no choquen con el gobierno. No queremos eso. Entonces, solo para cerrar su postura es, en este momento no habían condiciones para poner exigencias extraordinarias a los empresarios de transporte colectivo. No las tienen, después de 19 días. Bien, ahora, diputado Bonilla, esta no es la primera vez que desde la Asamblea se intenta o se discute condicionar el subsidio al transporte público hasta que se ofrezca un mejor servicio a los pasajeros, pero ese cambio nunca logra concretarse porque la mayoría de los diputados siempre terminan apoyando las prórrogas. ¿Cuáles diría usted que son los grandes obstáculos porque este cambio no logra concretarse? Bueno, simplemente son intereses. Si los diputados vemos las necesidades de la población y actuamos en función de esos intereses, lo dije al inicio, pues no se hubiera aprobado el subsidio. Porque si bien es cierto, los empresarios amenazaron con parar el transporte colectivo, le pregunté a una gran cantidad de usuarios si estaban dispuestos que paren y nos movemos como sea, pero no se les dé subsidio, porque el que usa el transporte soy yo y también lo pagamos los salvadoreños con nuestros impuestos. Entonces, esa es una. Y dos,
Si me está diciendo el ciudadano, y no 1, 2, 3, sino la enorme mayoría de ciudadanos, si es que no el 100%, que no dé el voto por el subsidio, ¿y por qué tendría que votar en contra de la voluntad de a quien yo represento? Voy a imponer mi criterio particular porque creo que los empresarios deberían de tener mejores condiciones también para mejorar sus servicios, sus unidades, y eso es lo que yo pienso, o tengo que acatar la voluntad del pueblo, así no sea la mía. ¿Qué es lo que frena el hecho de que pueda hacerse un análisis en razón del deber ser? Son intereses. ¿Intereses de quién? Bueno, se ha sabido que en la Asamblea, no sé en este momento si habrá algún diputado que tenga particularmente inversiones en el sector transporte, pero han habido diputados que han sido dueños de flotas de transporte colectivo. Hay empresarios que le dan el servicio a los partidos políticos en la campaña del transporte de votantes. Entonces es una cuestión de intereses. Además también del hecho de que los transportistas en algún momento han querido condicionar apoyos a los partidos políticos también en función del subsidio. Entonces, ¿cuál es el actuar de la mayoría de los partidos políticos? Cada diputado, y el diputado Beltrán Bonilla está dando sus razones, pero cada partido político y cada diputado dará sus razones de por qué votó a favor de un subsidio, sabiendo que el sistema está en precarias condiciones y que es desde la Asamblea Legislativa que las soluciones se pueden venir dando. Ok, se les dio. Yo puedo estar de acuerdo que yo no voté por el subsidio, los demás sí votaron, y yo no puedo decir que estoy en lo correcto yo y que los demás están equivocados. Pero ¿por qué no se pusieron las condiciones? Eso denota que hay intereses particulares predominando en la Asamblea Legislativa que no van en función del salvadoreño, que van en función de los intereses que puedan llegar entre transportistas en este momento y partidos políticos. Por otro lado, las AFPs podrían ser, como ejemplo, y partidos políticos. Por otro lado, grandes empresarios que no quieren salario mínimo y los partidos políticos. Creo que la mayoría de decisiones, lamentablemente las más trascendentales, son en función de intereses. Bien, esta noche estamos conversando en la mesa de entrevista de Matices con dos diputados. Está con nosotros el diputado Raúl Beltrán Bonilla y está con nosotros el diputado Leonardo Bonilla. Hacemos una pausa, ya regresamos. Estamos de regreso en la mesa de entrevista de Matices. Hemos estado discutiendo sobre la prórroga de 6 meses que se concedió a finales de diciembre de 2019 para continuar entregando el subsidio que reciben empresarios de autobuses y microbuses del transporte colectivo en nuestro país. Diputado Raúl Beltrán Bonilla, revisando sus posiciones también, encontramos que en 2018 2 empresarios de transporte público presentaron una propuesta a la Asamblea Legislativa. Estoy hablando del exdiputado Elizardo González Lobo y también de Genaro Ramírez. La propuesta de ellos era que se triplicara el monto que reciben en concepto de compensación o subsidio. ¿Esa es su postura particular? Porque usted apoyó esta propuesta. ¿Usted es partidario de que reciban más dinero? No apoyé la propuesta. Firmé la pieza de correspondencia, que es una obligación que tiene don Leonardo y que yo tengo como diputado. Lo que pasa es que un sector de la prensa perversa tergiversó la posición. Firmó la pieza para que se discutiera en la Asamblea Legislativa. Es que ese es el camino. Uno presenta la pieza de correspondencia, que la presente el viejo link, que la presente el CIRRA. Ese es el derecho que tiene el ciudadano de decir, mire, vengo a presentar esta pieza. Y el trámite pasa a la Comisión de Obras Públicas. Bueno, lo está llevando a un extremo. Usted, es que firmaría una pieza de, claro, por ejemplo, si personas que han sido condenadas criminalmente. Claro, y no les damos de comer, pues. Bien, no entonces usted también le daría iniciativa de ley. Y no, es que yo no le di iniciativa de ley. Firmó la pieza, firmó la pieza. Yo presenté la pieza, aquí le traigo esta taza, ¿me la recibe? Sí, esa es la obligación de la Asamblea. Allá usted si la quiebra, si la lava, la manda a dorar, ya esa es función de la Asamblea, que nunca pasó de la Comisión de Obras Públicas. Pero ese es mi derecho, esa es mi responsabilidad. Llegue quien llegue, yo atiendo al ciudadano, esa es mi posición personal, hasta hoy incólume, infranqueable, y lo volvería a hacer. Pregunto, ¿va a chocar el transporte? Vaya, que el gobierno le quite los 14,000 permisos a los transportistas, bendito sea Dios, que el ciudadano, como ha consultado Leonardo, no quiere los buses. Vaya, paren y caminen. Autorizamos y liberamos la tarifa. Ojo, ¿cuánto va a valer la tarifa para moverse de Soyapango al centro de San Salvador? 60, 70 centavos. ¿Tiene la capacidad del ciudadano de a pie, el que gane el salario mínimo, para pagar eso? La respuesta es no. Pero si la quiere el ciudadano, que la pague. Decir, claro, yo no estoy de acuerdo con eso. Entiéndanse, platiquen, normalicen
primero el servicio bajo condiciones expresas. Pregunto, ¿de quién es el negocio de los 14.000 GPS? ¿De quién es el negocito de las 14.000 cámaras? ¿De quién es el negocito de los 14.000 validadores que anda ahí por los 50 milloncitos de dólares? Como dice Leonardo. ¿Qué información tiene usted de esos intereses Mire, detrás de la propuesta? tengo información no confirmada, por lo tanto no caería en la irresponsabilidad de decirle, mire, es Pedro Pérez, Juan Hernández o Juan Pueblo. Diputado, solo para volver entonces, ¿usted no está de acuerdo o sí está de acuerdo con que se aumente el subsidio que reciben los empresarios de transporte público? Es que no existe el subsidio. La compensación. Exacto, ahí ¿Usted vamos. está de acuerdo en que se incremente, que se aumente? No estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo porque ese costo, ese dinerito al final lo vamos a pagar todos los salvadoreños. ¿Quién va a pagar el Citrans? Los 70 millones. Bueno, lo pagamos con nuestros impuestos. Vaya, ¿quién va a pagar la gasolinita de Alba Petróleos? Y hay que pagarle ese pistillo a Venezuela. ¿Usted alguna vez echó gasolina en Alba Petróleo? No lo recuerdo ahora, pero el punto valga el comercial. Entonces, el pueblo paga siempre lo que no tiene por qué pagar. Bien, entonces no está de acuerdo en que se aumente. Diputado, ya estábamos mencionando, diputado Bonilla, ya estábamos diciendo que los empresarios de transporte amenazaron con despedir a sus empleados e incluso con reducir sus operaciones. Si la prórroga no se hubiera aprobado tal y como usted insistía, ¿había una propuesta de contingencia? Sí, habían varias propuestas. El hecho es, como repito, el tema de los intereses. ¿Cuáles eran las propuestas? Yo, desde la campaña, había planteado la posibilidad de elaborar algunas de ellas y ya algunos se adelantaron y las presentaron. Bueno, estoy dispuesto a apoyarlas. Una propuesta mínima es el tema de la póliza de daños contra terceros. Por ejemplo, ¿cuántos salvadoreños han sido víctimas de una colisión de un transportista, de un motorista de un bus o un microbús? ¿Y cuál es la respuesta cuando se les reclama? Si no es el machete o un tubo, espérame en el punto de buses. Creo que no es el trato justo que merece un usuario y habría que elaborar una propuesta antes de decir no se les dé el subsidio. Está bien, o sea, no es cuestión de revanchismo, no es cuestión de decir esto no sirve y no se haga. O sea, yo estoy en toda la disposición de apoyar a los transportistas, de generar las condiciones para que ellos tengan la posibilidad de renovar sus unidades. O sea, todo el apoyo que el sector de transporte público de pasajeros y los empresarios quieran, estoy en disposición de apoyarlo. Créditos blandos para la adquisición de unidades. Sí, pero no es solo de darte a ti y qué tú das a cambio. Ya se les ha dado a los transportistas durante años ese subsidio y qué ha mejorado para la población. Ojo, otro dato importante. Subsidio o compensación, perdón por el término, pero al final se les da y se les entrega dinero. Se les da plata. Se les da plata a los transportistas. ¿Cuál fue la naturaleza de esta compensación económica? Eso surgió allá hace más de 3, 4 años, no recuerdo yo, cuando los precios... Paco Flores estaba. Imagínate, cuando los precios bueno, del combustible tiene décadas también. se elevaron y se incrementó y se hicieron otros ajustes. Incrementaron, los precios de los combustibles llegaron a un punto tan bajo que el subsidio o la compensación económica no era necesaria, pero no se dejó de dar esta compensación económica. Entonces creo que tiene que ser una condición en la que estén dispuestos el Estado, una cuestión de voluntad, el Estado a apoyar a los transportistas en función del servicio que le dan a los ciudadanos, pero que también los transportistas estén en función de hacer buen uso de ese subsidio para poder dar un mejor servicio y que también les va a ser más rentable. Buenas condiciones en un autobús les va a permitir mejores condiciones también de poderse desarrollar. Entonces creo que se hizo la labor por parte de varios diputados y yo me sumo a apoyar algunas iniciativas para que se pusieran condiciones. Condiciones no en el sentido de hacer quebrar a las empresas. Claro, los transportistas tienen todo el derecho a decir, mire, me están exigiendo cámaras, ¿cuánto cuesta una cámara? Me están exigiendo seguro de daños contra terceros, me están exigiendo, negociemos, pero ni una sola condición, ni la más mínima, una póliza de daños contra terceros que podría ser descontada de la compensación económica y que les permitía poder responder ante terceros por cualquier daño o incluso hasta la muerte de algunos pasajeros. Diputado Raúl Beltrán Bonilla, ¿por qué no pedir este tipo de condición, por ejemplo, un tipo de póliza de seguro para responder a los daños que causan a terceros? Bueno, en primer lugar, el tema de daños a terceros pasa por elementos fundamentales como es el seguro. Muchas unidades los tienen. Es decir, sí hay una línea. Pero no es una exigencia condicionante para todos. Exactamente, es que no puede... ¿Por qué no apoyar por lo menos este tipo de condición para seguir entregando el subsidio? En primer lugar, nosotros hemos sido claros, e insisto,
la posición del PCN. Nosotros hemos dicho 6 meses. Aquí está. Arréglense, solucionen, verifiquen. Ya comenzaron las denuncias diciendo, miren, fulano de tal anda detrás de este interés, porque en este país así se mueven las cosas. Ahora, diputado, usted dice, les hemos dado 6 meses, ese es nuestro ultimátum, pero tenemos una ley que suma ya 13 años. ¿Por qué esperar a que en 6 meses ocurra lo que los empresarios no han resuelto en 13 años? Le regreso la pregunta, y si en 13 años no pudieron hacer nada, ¿por qué quieren que nosotros en 6 meses lo arreglemos? Bueno. Lógica deductiva, perdóneme. ¿Usted cree que los empresarios no van a poder hacerlo en 6 meses? Allá ellos, nosotros somos claros. Yo hipoteco mi palabra ante usted. Yo no doy el voto si no se ponen de acuerdo, si no se sientan. Aquí no hay capacidad para que un empresario, una industria del transporte, sea sometida por la fuerza o por caprichos o por principios o por intereses. El gobierno tiene la capacidad de sancionar, de aplicar la ley. Le cuento cuál ha sido una de nuestras posiciones y la vamos a certificar. Leonardo maneja sanamente, yo soy un borracho que manejo el autobús. Me clavaron 20 esquelas en la unidad Pipiripau y de ahí salí huyendo porque hice 3 choques, herí a 4 y me fui con mi licencia. Me voy a la línea de Focus, ¿verdad? Y ahí me contratan y vuelvo a hacer lo mismo. ¿Qué proponemos nosotros? Ley y el orden, señor. El diputado Beltrán Bonilla ha chocado 30 veces, tiene 300 esquelas y anda manejando. Venga para acá, vaya a sacarme la solvencia Sertracén. Ahí lo tienen a uno. No hay solvencia de Sertracén, pues no te doy el trabajo. Sencillo. ¿Por qué no hacerlo? Bien, hablemos justamente de eso. Usted dice, yo hipoteco mi palabra, no vuelvo a apoyarlo. Hablemos de cuál es su propuesta desde la Asamblea Legislativa para reformar el mecanismo de entrega del subsidio o compensación. De la compensación. Ya se hizo la votación y la carta de juego que teníamos para que el transporte público de pasajeros cambiara era el subsidio. Ya perdimos esa carta, se aprobó por mayoría y así funciona la democracia. Nos vamos a quedar de brazos cruzados y yo me voy a quedar esperando que venga la otra solicitud de la compensación económica para decirle, hoy tampoco voy a dar el voto y así nos vamos a ir. No, yo hablé con los transportistas, hablé con algunos representantes de la mesa del transporte y les dije, ok, yo creo que se les va a aprobar. Más allá de lo que se ha hablado, pues parece que está el panorama para que se apruebe la compensación. Yo lamento no poder darles mi voto, se los digo, probablemente ustedes sean empresarios responsables, pero no lo son todos. Pero en 6 meses es probable que volvamos a estar en esta discusión. A eso quiero llegar y por eso yo les dije, ok, más allá de que se apruebe, yo estoy en toda la disposición de sentarme con ustedes y analizar cuáles podrían ser los cambios que ustedes tienen que dar. ¿Por qué? Si ustedes realmente tienen la intención y la voluntad de poder mejorar el transporte, sentémonos. Llega enero y ya les dieron la compensación, ya no se van a querer sentar. Esperemos que no. Yo invito a los empresarios a que nos sentemos y busquemos alternativas. ¿Pero tiene alguna propuesta concreta, diputado? Por lo menos, les dije, era mi propuesta. Mi propuesta concreta puede... Cualquier otro diputado hace otra propuesta concreta, démosle muestras a la población de voluntad. Empecemos con la póliza por daños a terceros. Sí, es que tiene un costo, no es gratis. Van a tener que sufrir algún desgaste, pero esto va a tener beneficios al mediano plazo. Uno, los ciudadanos van a empezar a ver cambios en el transporte colectivo. Podemos hacer 2 cambios en por lo menos 6 meses. No les vamos a pedir en 6 meses que lleguen con unidades nuevas. Eso es imposible. A pesar del daño medioambiental que causan muchas unidades y las vidas que se pierden por mal estado de las unidades. Póliza de daños a terceros, de aquí a 6 meses es posible. Y la reestructuración de la educación vial de los transportistas, que eso no requiere de mayor inversión económica, sino de una educación. Hay una cuestión importante que cuando uno no habla con los transportistas, no las conoce. Yo les digo, miren, el sistema de caja única en una ruta funciona perfectamente. Les dan seguro de vida, les dan prestaciones laborales a los empleados, a los motoristas. Les dan un horario estable. Las unidades todas son recientes y funcionan súper bien. No se andan peleando en las calles. Sí, me dice, diputado, usted tiene razón. Y es fácil hablar cuando usted no conoce la problemática. ¿Qué es lo que sucede? Que ellos tienen caja única, pero la ruta no tiene intervención de ninguna otra ruta.
Nosotros tenemos una ruta, por ejemplo, de Soyapango y hay 3 rutas que circulan por el mismo lugar. Y aunque nosotros tengamos caja única, tenemos que competir las otras rutas. Pero hasta que uno no se sienta a hablar con ellos, no puede ver las alternativas de solución. Y yo por eso me ofrecí también no votar, pero ponerme a la disposición de ellos para ver qué se puede hacer. Diputado Beltrán Bonilla, ¿cuál es su propuesta? La propuesta, de bueno, con mucho gusto, las propuestas nuestras son claras. Primero, señores transportistas, funden su propia compañía de seguros. Son 14,000 unidades. ¿Cuánto vale el seguro de un autobús? ¿Cuánto vale el seguro de un vehículo? Segundo, educación de los conductores. Usted tiene, por decir, 5 unidades circulando. ¿Es usted responsable de la conducta del que va al timón? La respuesta es no. ¿A quién hay que aplicarle la esquela? Al conductor. Venga para acá, hay casos, hay sujetos que deben $30,000 en esquela. ¿Y las pagan? No. Entonces, ¿quién paga el pato? El dueño de la unidad, que tal vez es un buen vecino, que no tiene ninguna dificultad, que es un hombre que va a la iglesia o que va al templo y es un hijo de Dios. Entonces, esas cosas deben normarse por principio de ley. Al trabajador, no al empresario. Claro. Entonces, primero, educación, como dice Leonardo, al conductor. Ahí va la pobre ancianita, no, pero si es una niña de 90, 60, 90, véngase que aquí le llevo el asiento para que venga a la par mía. Esas son cuestiones de conducta, de acoso. Tercer elemento, señores, controlen sus propias unidades y hay empresarios que le han puesto cámara, que le han puesto localizador. Termino con esto. Antel, que ya desapareció, tenía los famosos, yo creo que ustedes no los conocieron, los monederos, los teléfonos de pelota, y ahí uno echaba los 10 centavos y hablaba. Cuando era el momento de que los encargados de esas cajas de plata abrían, pasa como los cobradores y los motoristas de los buses, mitad para mí, mitad para ti, ¿verdad? Cuando llegó la tarjeta de saldo, ahí se les acabó la empresa, se acabó el negocio. Hoy todo el mundo educado, ando con tarjeta o ando en línea fija, es decir, hay que evolucionar, y en eso estamos de acuerdo. El dueño del transporte sabe que si no evoluciona con tarjeta, ahí le van a seguir quitando su pistillo. Bien. Tenemos que cerrar aquí esta entrevista. Quiero agradecerles a ambos, al diputado no partidario Leonardo Bonilla y al diputado representante del PCN, Raúl Beltrán Bonilla, que ha dicho en esta mesa que no volverá a votar por un subsidio sin condiciones para autobuses. Y promesas que realizo son promesas que cumplo. Muy bien, cerramos aquí esta entrevista. Gracias por acompañarnos. Hacemos una pausa y ya regresamos con más contenido en Focos. Bienvenidos a Reflejos, el segmento de análisis internacional de Focos TV. El pasado 3 de enero, un avión no tripulado estadounidense causó la muerte del general iraní Qasem Soleimani, alto líder del país islámico. La decisión unilateral del presidente Donald Trump, considerado un acto de guerra, ha tensionado al máximo la relación entre Occidente y el Oriente Medio y ha alertado al mundo ante la respuesta de Irán. ¿Qué consecuencias tiene este ataque a corto y largo plazo? ¿Qué hay detrás de esta acción? ¿Qué implicaciones tendrá para la región latinoamericana? Para contestar estas interrogantes, enlazamos hasta Lima, Perú, con el analista internacional Farid Kahat. Bienvenido de nuevo a Focos, Farid. ¿Qué tal? Gracias. Bien, ¿qué significado tiene este ataque que causó la muerte del general Soleimani por órdenes estadounidenses? A ver, si lo vemos en términos globales, yo diría que es un ejemplo más de la tendencia del gobierno de Donald Trump, aunque es algo que tiene precedentes en gobiernos anteriores en los Estados Unidos, de actuar al margen del derecho internacional, pero algo que sí es distintivo de Trump, de socavar las bases del multilateralismo. Por ejemplo, en esta ocasión, lanza lo que para efectos prácticos equivale a un acto de guerra ilegal bajo el derecho internacional cuando no es en legítima defensa ante un ataque armado o con aprobación del Consejo de Seguridad de la ONU, y luego de lanzar el ataque sin consultar ni con el Congreso de su país ni con sus aliados de la OTAN, pide, digamos, el respaldo de estos últimos. Si quieres respaldo de tus aliados, pues hazlo parte de las decisiones, ¿no? Y actúa dentro del marco del derecho internacional, porque en principio la OTAN está constituida
para actuar en defensa de un aliado en caso de que fuera víctima de un ataque armado, cosa que no había ocurrido. Sin embargo, el presidente Trump dijo que realizó esta orden porque Soleimani planeaba atacar diplomáticos estadounidenses y que lo hacía en legítima defensa. ¿Se justifica este ataque? A ver, bajo el derecho internacional no existe la legítima defensa preventiva. La Carta de Naciones Unidas establece las razones válidas para el uso de la fuerza, que son las dos que mencioné, bajo autorización explícita del Consejo de Seguridad de la ONU o en legítima defensa, pero la norma establece en caso de ataque armado. No hay tal cosa como legítima defensa preventiva. Más aún, cuando se produce el ataque, Soleimani no estaba ni siquiera en su país. Estaba llegando a Irak y según el primer ministro interino iraquí, el propósito de su visita era para responder a una iniciativa saudí enviada a través del gobierno iraquí para buscar una distensión regional, ¿no? Entonces suena inverosímil, y de hecho le suena inverosímil a la jefa de la Cámara de Representantes en Estados Unidos, Nancy Pelosi, e incluso a senadores de su propio partido, el republicano, que dicen que en la información, porque no es de dominio público, es secreta, enviada al Congreso después del hecho por Trump, no hay nada que explique con certeza la inminencia de un ataque. Y de hecho, dos senadores republicanos han dicho que apoyan la iniciativa demócrata de adoptar una norma que establezca que no puede haber ataques ulteriores contra Irán sin consulta previa del Congreso. Solo un dato adicional. Mientras el Departamento de Defensa, si mal no recuerdo, decía que la razón del ataque era en previsión de ataques contra diplomáticos estadounidenses en Irán y en la región de Oriente Medio, Mike Pence, el vicepresidente, habla en una comunicación personal, si mal no recuerdo un tuit, de un ataque inminente contra un diplomático saudí en territorio norteamericano en el que participaría Irán en coordinación con el cartel de los Zetas. O sea, ninguna relación con la imputación inicial. Entonces no suena verosímil. ¿Cuáles son las consecuencias de este hecho? Yo diría que el punto de inflexión fue el abandono en 2018 por parte de Estados Unidos del acuerdo nuclear, que no solo comprendía a Estados Unidos e Irán, sino también a los demás miembros permanentes del Consejo de Seguridad, a Alemania Federal, y luego fue ratificado por unanimidad por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que hace propio el acuerdo, lo convierte básicamente en una norma de derecho internacional. Ese fue el punto de inflexión para mal. Esto es un hecho más dentro de esa línea. Yo diría que aunque Irán alega que ya tomó represalia al lanzar misiles contra dos bases iraquíes en donde operan soldados y contratistas de seguridad estadounidenses, ese no va a ser el final de la historia, y muy probablemente Irán siga recurriendo a tácticas de guerra asimétrica, tal vez no de manera directa, sino a través de aliados, tal vez no directamente contra tropas estadounidenses o funcionarios de su gobierno, sino contra aliados estadounidenses en la región o contra intereses privados que podrían también ser estadounidenses. Y me atrevería a presumir que probablemente esto tenga, digamos, un punto de creciendo, digamos, hacia julio probablemente, ¿no? Después de que acaben las primarias de ambos partidos y tiempo antes de las elecciones generales en Estados Unidos, momento en donde va a ser menos probable que Trump busque una escalada que podría generar, por ejemplo, un alza significativa en el precio del petróleo y costarle la reelección. O sea, me temo que este no es el final de la historia. ¿Qué implicaciones tiene para América Latina? ¿Cómo este conflicto afecta a nuestra región? A ver, hay un ejemplo en este momento, el cielo gris en partes de Chile y pronto la Argentina, que no se debe a nada que haya ocurrido en Argentina o Chile,
sino a los humos que los vientos desplazan desde Australia, país donde hay incendios masivos, hasta la costa oeste de Sudamérica. Entonces a veces hay factores que vemos lejanos o hechos que vemos lejanos y que tienen repercusiones. En el caso de un conflicto en Irán, o en el entorno de Oriente Medio, hay dos formas en que nos podría afectar. La primera es su efecto sobre el precio internacional del petróleo y también sobre el precio de otros recursos minerales. Subirían, por ejemplo, petróleo por restricciones a la oferta o temor a que éstas puedan producirse, el oro como metal de refugio en tiempos de incertidumbre, y en la medida en que estos factores, además la mayoría de los países de América Latina somos importadores netos de energía, de petróleo por lo menos, de energías fósiles o gas, pero además en la medida en que todo esto contribuya a que una economía internacional que crece a tasas más bajas que en el pasado entre en recesión, ese sería un segundo impacto, ¿no? Entonces no hay forma de que esto pueda ocurrir a gran escala sin que afecte a buena parte de la región. Paradójicamente, un beneficiario en América Latina de un alza del precio internacional del petróleo sería un gran enemigo de Estados Unidos, el régimen venezolano, cuya única exportación significativa es el petróleo y que se beneficiaría de un precio más elevado. Bien, muchísimas gracias, Farid. Un gusto como siempre. Con esto concluimos nuestro segmento Reflejos. Para ver este y otros análisis internacionales, ve a focostv.com. Ya regresamos. El año 2019 concluyó para el Museo de la Palabra y la Imagen con un prestigioso reconocimiento internacional. El proyecto Escuela de Paz del MUPI recibió en Madrid uno de los 5 premios de innovación intercultural otorgados por la Alianza de Civilizaciones de las Naciones Unidas y el Grupo BMW. Hoy, en Retratos, conoceremos este proyecto del MUPI, que destacó entre las más de 1.200 candidaturas de 128 países que compitieron por los premios. Con esto cerramos la emisión de Focos esta noche. Hasta la próxima. Can a museum create momentum for peace? The answer is yes, and the Museo de la Palabra y de la Imagen, the Word and Image Museum in El Salvador, intends to prove it. Located in the capital city of El Salvador, the museum contributes to cultural and educational development of the country. El proyecto Escuelas de Paz, impulsado por el Museo de la Palabra y la Imagen, recibió el prestigioso Premio a la Innovación Intercultural que otorgó la Alianza de Civilizaciones de las Naciones Unidas y el Grupo BMW. La ceremonia de entrega de premios se realizó en el Palacio Real en Madrid, España, presidida por el alto representante de UNAOCO, Miguel Ángel Moratinos. El proceso de selección fue extremadamente competitivo, con más de 1.200 candidaturas de 128 países. El proyecto Escuelas de Paz del MUPI ofrece una variedad de talleres para jóvenes, desde música y teatro hasta fotografía y producción audiovisual, con la intención de promover el liderazgo juvenil y la ciudadanía responsable y fomentar una cultura de paz a través de las artes y la cultura. El proyecto también se dirige a maestros a los que se prepara para la prevención de violencia en las escuelas. Otro componente del programa de formación juvenil del Museo de la Palabra y la Imagen integra el fortalecimiento de jóvenes liderazgos en el ámbito de la memoria histórica y los derechos humanos.
el Premio a la Innovación Intercultural apoya a iniciativas que en todo el mundo promocionan el diálogo y el entendimiento intercultural, contribuyendo de esta forma a la paz, la diversidad cultural y sociedades más inclusivas. De esta manera, las propuestas de la sociedad civil salvadoreña son reconocidas a nivel internacional con esta entrega del importante premio otorgado por la Alianza de Civilizaciones de Naciones Unidas.